¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Vamos a verlo a través de la palabra del Señor en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lo vamos a ver y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así dice Dios en su palabra escrita. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Pero miremos realmente qué es la apostasía y dónde está la apostasía. Miramos que la apostasía, ¿qué es la apostasía? Es cuando nosotros, por ejemplo, como conocedores de la palabra, la apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo. Cuando nosotros nos apartamos de la fe de Jesucristo y la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas. Pero ¿cuáles son esas nuevas enseñanzas? Por ejemplo, la apostasía no está de afuera, la apostasía está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque allá afuera ya hace rato está, la apostasía anda en ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos qué es la apostasía, nos estamos refiriendo a la iglesia cristiana evangélica. Allí dentro de las congregaciones, allí está la apostasía. ¿Por qué? Porque son hombres que se dirigen a través de tratados escritos por hombres, eso se llaman domas, y son personas que se los han hecho creer que son revelados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y se los obligan a creer a la membresía, a la iglesia. Por eso nosotros vemos que en las congregaciones, en 100%, no hay revelación, no hay discernimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque llevamos una palabra de hombre. Cuando ellos dicen, es que aquí dice, pero ¿qué es lo que dice ahí? No pueden discernir porque no lo hay. No hay discernimiento, no hay revelación del Espíritu Santo. Para nosotros poder llevar un mensaje, la palabra del Señor, primeramente que todo tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Mientras tanto, llevaremos una palabra de vida. Entonces, por eso estamos viendo qué es la apostasía. Entonces miramos que la apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y hemos puesto la mirada en el hombre. Entonces seguimos esos tratados de esos hombres de mucho tiempo atrás o en la actualidad, pero que se lo hacen creer a la membresía de que son revelados por Dios, pero no son revelados por Dios, porque ahí no hay revelación, no hay discernimiento. Dice, no, pero ¿qué dice ahí? Lo que dice ahí. Entonces, miremos lo que dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así lo dice Dios en su palabra en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 1, perdón, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Entonces, miramos que se apartan de la sana doctrina. ¿Para qué? Para seguir nuevas enseñanzas. Cuando nosotros lo que tenemos que llevar es lo que Dios coloque en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra es clara y nos dice, te lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis. Pero cuando Dios se refiere así es cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo. Y ustedes me dirán, no, ellos oran, todos ellos oran también, ellos oran, no hay ningún problema. Nosotros podemos ver lo que dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, capítulo 25, versículo 1, que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces miremos, y si nosotros seguimos leyendo, ahí nos vamos a encontrar la división que hay. Entonces miremos la apostasía. La apostasía está dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que llevar esa palabra revelada. Nosotros tenemos que hablar del pecado hasta la saciedad, porque eso es lo que Dios nos lleva a revelar, a hablar, lo que Él nos muestra a través de su palabra. Entonces nos apartamos de esa sana doctrina para seguir esas nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué de las Sagradas Escrituras? Porque es que las Sagradas Escrituras es el pensamiento de Dios
transcrito a hombres santos a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces miramos todas esas cosas. Entonces, ¿por qué? Entonces, porque la palabra es revelada, pero es revelada por el Espíritu Santo. Entonces miramos que en Gálatas 1:7 dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Por la ignorancia. Por eso es, por la ignorancia. ¿Por qué? Porque no piden la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. El mensaje está claro. Todos debemos estar en guardia espiritualmente para no caer en el engaño. Nosotros tenemos que mirar. Nosotros no podemos basarnos en tratados, en escritos. Nosotros lo que tenemos que basarnos es en las escrituras. Por eso Dios nos deja su pensamiento. ¿Para qué? Para que nosotros lo llevemos. Nosotros tenemos que hablar palabra profética. No somos profetas, pero hablamos palabra profética porque es palabra de Dios, palabra revelada. Entonces está claro, todos debemos estar en guardia espiritualmente. Entonces, para no caer en ese engaño, entonces hay que mantenerse en oración, hay que mantenerse en intercesión. Ustedes me dirán, pero es que ellos también oran, también interceden. Sí, es que la palabra es clara y nos dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, que el Señor lo reprenda, pero él ya fue vencido hace más de 2000 años, junto con los demonios, que el Señor lo reprende. Él está bajo los pies de Cristo, a los pies de la iglesia. Entonces nosotros miramos que todo debe ser probado por la palabra. Si una doctrina no se ajusta a la escritura, debe ser rechazada sin importar quién la está enseñando. Nuestra confianza debe estar en la palabra, no en los hombres. Eso debe quedar muy claro. Nuestra palabra, nosotros debemos de, nuestra enseñanza tiene que estar en la confianza de la palabra del Señor. Entonces hay que seguir predicando la verdad. Cumple con la obra del Evangelio sin desviarnos del camino. Hay que predicar, dice la palabra, predicamos la palabra, que hiciste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice Dios en su palabra, y escrito está en la carta de Timoteo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Ahora, nosotros tenemos que ser claros, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de mundo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. La primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Entonces nosotros podemos ver cómo la apostasía en el mundo va aumentando dentro de la iglesia, porque es que la apostasía está dentro de la iglesia. Esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso yo les decía, nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar en intercesión, tenemos que entrar en ayuno, porque ¿qué nos ganamos nosotros con ayunar si no intercedemos, si no oramos? Ahora, ¿qué nos ganamos con orar o interceder? ¿Pero qué es interceder? Interceder es cuando nosotros colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo, que Dios lo reprenda, porque él no va a querer que Dios bendiga a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros? Que entremos en oración e intercesión y ayunemos en ayuno. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte, porque la iglesia está plácidamente dormida. La iglesia está plácidamente dormida. Entonces, ¿qué toca hacer? Dios nos está diciendo a nosotros es que oremos, no que juzguemos. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos, nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos criticar a nadie. Dios nos manda a nosotros es a interceder, a orar. Miremos lo que dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente forma. Dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dios nos está hablando a nosotros, que no juzguemos, no podemos juzgar. Es muy diferente cuando nosotros llevamos una enseñanza, cuando estamos diciendo que la apostasía está dentro de la iglesia. Nosotros no podemos decir que está afuera, porque afuera ya son apóstatas, ellos ya, pues allí está todo. Entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Entonces nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos señalar a nadie. Dios nos manda a orar, a interceder,
por esa iglesia dormida plácidamente y por aquellos que están afuera también. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que orar, ¿para qué? Para que sea Dios, para que sea el Espíritu Santo, el Espíritu quien nos revele, que nos guíe, para que Él derrame sobre nosotros ese Espíritu de gracia, esa dulzura de las palabras, para que hermosee nuestro rostro, para que cuando nosotros vamos a llevar un mensaje, un evangelismo allá afuera, la gente, las personas se encuentren gracia en nosotros. Entonces la palabra es clara y nos dice que el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros miramos de que podemos nosotros miramos, por ejemplo, podemos ver cómo la apostasía en el mundo, como lo hablábamos ahora, va aumentando en un ritmo alarmante. Eso lo podemos ver. Entonces, es alarmante este estado de apostasía. Se agudiza en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Dice la palabra del Señor. Dice en la carta de los Efesios 5:27 que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No está diciendo denominaciones. Y entonces somos la iglesia, somos el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces nosotros miramos toda esa cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mirar, orar, interceder. Entonces vamos a ver por qué esto se intensifica más y más. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Daniel, capítulo, siempre yo leo este versículo, capítulo 12, versículo 4. ¿Por qué se acrecienta tanto la apostasía? Miremos lo que dice Dios en su palabra. Capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así nos está diciendo Dios. Le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Dice: porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Los unos correrán de aquí para allá y los otros correrán de allá para acá. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que entre más se acerca la venida de Cristo Jesús, más se incrementa la apostasía. Los hombres corren de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y ellos no saben qué hacer, saben una cosa y otra. Entonces hay mucha religiosidad. Eso lo podemos ver allá afuera, pero dentro de la iglesia también lo vemos. La gran apostasía es la señal específica, precursora del rato y la tribulación que se aproxima, hermanos y hermanas. Por eso es que la apostasía va incrementando. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Dios dice en su palabra, y escrito está muy claro, dice, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios nos manda es a orar, a interceder, mas nunca nos manda a juzgar como lo veíamos ahora, ni a señalar. No, Señor, nos manda es a orar, a interceder. Pero nosotros no debemos de orar ni interceder si no ayudamos, porque no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque lo dicen los evangelios. Dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Así lo dice, como quien dice, tenemos que ayunar y tenemos que interceder. Pero ¿qué es ayunar? Es cuando nosotros no tomamos alimento alguno. Dice la palabra que la verdad el cuerpo se debilita, y es que el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece, porque todo se hace a nivel espiritual. Todo se hace a nivel espiritual. La apostasía significa es una defección, una renuncia, un abandono de lo que se ha profesado, un total de deserción o alejamiento de la propia fe de Cristo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres puesta, como dice la palabra del Señor en la carta de los Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, entonces nosotros que la apostasía, Pablo lo advirtió, nosotros lo podemos ver. Dice dice la palabra del Señor, por ejemplo, dice que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. Pero ¿cuándo comenzaron esos tiempos peligrosos? Desde que Jesús el Cristo pasó, digamos, Él fue crucificado en la cruz. A partir de ese momento comienzan los tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Eso lo vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bien, entonces nosotros miramos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la apostasía, dice la palabra del Señor: hay de vosotros escribas y fariseos. Así lo dice en el Evangelio de Mateo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Así lo dice. Pero Dios le está hablando a la iglesia. Nosotros tenemos que ser claros. No interesa que la palabra sea dura. Dice la palabra: así también vosotros por fuera a la verdad
os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué? Porque llevamos palabra leída, palabra de hombre, porque nos guiamos a través de tratados. Hermanos y hermanas, es la realidad. Dios nos manda a que intercedamos, Dios nos manda a que oremos, Dios nos manda a que ayunemos. ¿Por quién? Por esa iglesia que está plácidamente dormida, y no solamente por ellos, sino por todos los que están allá afuera. También tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque el trabajo no está adentro de la congregación, el trabajo está de afuera. La palabra del Señor, como lo decía yo ahora, dice que el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Claramente, como acabamos de leer, el apóstol Pablo escribió que existe una doctrina sana, la sana doctrina. Entonces tenemos que mirar cuál es la sana doctrina. Entonces, bien, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que, vuelvo y le repito, tenemos que integrarnos más, buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Todo como está dado, como lo decía yo ahora en el libro de Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y si nosotros miramos, esta palabra fue revelada ya, como lo he dicho siempre, a finales del siglo pasado. Dice, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y entre más aumenta la ciencia, más aumenta la apostasía. Pero para nosotros es una gran cosa, gloria al Señor, que la ciencia aumente. ¿Por qué? Porque ahí se puede cumplir la palabra que dice Dios en su palabra y escrita, ir por todo el mundo haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos para ir por todo el mundo? Realmente para muchos de nosotros es imposible, pero nosotros nos colocamos en un computador y nos conectamos a nivel mundial en fracción de segundos. ¿Y qué pasa? Llevamos el mensaje al mundo, a las naciones. Tenemos que decirle a la iglesia, intercedan, oren, ayunen. Hay que tener amor por la sociedad. No podemos juzgar, no podemos criticar a nadie, no podemos criticar a nadie. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ayunar para que sea Dios despertando esa iglesia, pero Dios la despierta en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Debemos orar siempre por sabiduría, paciencia y guía para discernir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ayunar, discernir, para que podamos permanecer muy fieles a sus enseñanzas y ser más efectivos embajadores de Cristo, embajadores de la palabra, como dice Dios en su palabra. Qué honor y bendición es permanecer al Señor, permanecer con el Señor, llevar ese mensaje, aunque todo este mundo esté arremolinado en una mezcla de caos. Nuestro llamamiento es vivir para el Señor. Entonces dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver en el libro de Filipenses, dice, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Bien, yo voy a hacer una oración para que sean, y ustedes simplemente van a repetir conmigo, amén, así sea. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra escrita en el libro de Revelación que amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Y él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Dice la palabra, entonces repite conmigo. Amantísimo Padre y Señor mi Jehová, reconozco que estuve apartado de ti, Señor, pero hoy vengo a pedirte perdón. Te pido, Señor, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre allá en la cruz del Calvario. Reconozco que estuviste muerto 3 días en la cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí la persona que tú quieres. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, amigo o amiga, has dado un gran paso. La palabra lo muestra y lo podemos leer en el Evangelio de Juan 1:12. Allí nos muestra que nos ha hecho sus hijos a todos aquellos que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Y en la carta de los Efesios 5:27 dice que somos esa iglesia sin mancha, sin arruga. Bien, no desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti porque la palabra es clara y nos dice que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos a la iglesia, a la congregación todos los días. Y a ti te ha tocado el día de hoy. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia, sea lo que sea el comentario que sea, colócalo allí. Bien, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta que ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.